Somos el equipo 5 y nuestro tema es gráficas de ojiva de menos a más y de más a menos para datos agrupados. Integrantes del equipo: Jarquín Pantoja Brenda Alexandra, Jimena Castro Segura, Mendoza Lucio Jorge Eduardo, Ortega Benavides y Ana Elena. ¿Qué son las gráficas de ojivas? La ojiva es el polígono que se obtiene al unir por segmentos de recta los puntos situados a una altura igual a la frecuencia acumulada, a partir de la marca de clase, en la misma forma en que se realizó el polígono de frecuencias. Existen dos tipos de ojivas: menor que es una curva creciente que empieza en frecuencia cero y termina en el total de observaciones. Características: representación gráfica de la frecuencia acumulada, FI o HI. FI es igual a frecuencia absoluta y HI es igual a frecuencia relativa. Número 2. Se utiliza con variables cuantitativas. Número 3. La marca de clase X se grafica en el eje horizontal y la frecuencia absoluta acumulada FI en el eje vertical. Número 4. Permite ver cuántos datos se encuentran por encima o debajo de un valor establecido. Número 5. Gráfica que proporciona de forma visual información, sin entrar a detalle en la información. Número 6. Se convierten en una herramienta vital para el análisis estadístico. ¿Qué ventajas tiene? Su utilidad para calcular el número o porcentaje de observaciones que corresponde a un intervalo determinado de las variables. Calcula los percentiles de la distribución de los datos. Muestras acumuladas. Su punto de inicio equivale a una frecuencia de 0 y su punto final equivale al 100% de los datos. ¿Qué desventajas tiene? Si no tuviésemos los datos de la frecuencia absoluta, tardaremos mucho tiempo en hacerla. Si los datos de las frecuencias no están correctas, las líneas para la ojiva no van a coincidir. Posee un margen de error. Puede que el dato que averigüemos tenga algún error, ya sea que el dato tendría que ser mayor o menor. No es muy específico para representar una ojiva. Se marcan en el eje de abscisas los valores de las variables y en el eje de ordenadas las frecuencias acumuladas. ¿Para qué sirven y cómo aplicarlas en la vida cotidiana? Sirven para presentar la información de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Y las gráficas de ojivas son más habituales de lo que uno podría creer, pues tienen muchas aplicaciones, desde la presentación de promedios escolares hasta el incremento de casos por COVID-19. Teniendo la información anterior ya, empezaremos a explicar las gráficas de ojiva empezando con la de menor que. La aplicaremos en un problema que es bastante común en nuestra vida cotidiana. Problema que se nos presenta. En la capilla de San Meteorito van a hacer la comunión 20 dinosaurios, con diferentes edades, porque nunca es tarde para hacer la comunión. Las edades de nuestros dinosaurios son las que se muestran en el recuadro gris. Bueno, teniendo ya un conjunto de datos que se nos dio en nuestro problema, primero se deberán de organizar en una tabla de frecuencias, en este caso por datos agrupados, para su análisis. Nuestra tabla de frecuencias tiene varios elementos. El rango, que lo representaremos con una R, es la diferencia entre el dato más grande y el más pequeño. En nuestro conjunto de datos es el 22 y el 13, y la diferencia entre estos es 9. Los intervalos los representaremos con una K, y es la cantidad de casillas para la tabla. Estos son datos que se te pueden mencionar en el problema. Si no, podemos aplicar la regla de Sturges. K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Al aplicar la ley de Sturges en nuestra calculadora, con nuestro ejemplo nos da 5.47. En nuestro caso, 5.47 se acerca más a 5 que a 6, así que lo dejaremos en 5. Nota: los intervalos son un conjunto de números. La amplitud la representaremos con una A. Esta es lo grande de cada uno de los intervalos y se obtiene al dividir el rango entre los números de intervalos, R sobre K. En este caso dividiremos 9 entre 5, esto es igual a 1.8 y se acerca más a 2, así que lo dejaremos en 2. Luego tenemos la clase. En la clase utilizamos la amplitud, esto nos dará lo grande de cada intervalo. Iniciamos tomando el número más pequeño de nuestro conjunto de datos y se lo sumamos a la amplitud. En la clase tendremos intervalos. Nuestro primer intervalo va a ser el número más chico, como ya se mencionó. Sumándole nuestra amplitud nos da 15. Para nuestro siguiente intervalo aplicamos lo mismo.
nos da 17 y así sucesivamente. Tomando nuestro primer conjunto de datos de la clase que es 13 y 15, nuestro primer intervalo que es 13 se le designa límite inferior. Al segundo intervalo se le denomina límite superior. Estos, límite superior y límite inferior, son los límites del intervalo. La marca de clase es el promedio entre los límites de ese intervalo. Tomando como ejemplo nuestro primer intervalo, así de simple sacamos su promedio. 13 más 15 entre el número de datos, que es 2, es igual a 14. Esa es la marca de clase. Ahora con el segundo intervalo hacemos lo mismo. Sacamos su promedio sumando 15 más 17 entre el número de datos, que nos da 16. La frecuencia absoluta, que la representaremos con FI, es el número de veces que se repite un dato. Aquí tenemos que colocar el número de veces que están los datos entre 13 y 15. Vamos a incluir el 13, pero no vamos a incluir el 15, porque el 15 lo vamos a incluir en el intervalo de 15 y 17. Seleccionamos primero los datos que están entre 13 y 15. Los marcamos con el círculo de color rosa. En total son 4. Hacemos lo mismo con el segundo intervalo, que es entre 15 y 17, que son los de color morado, y el resultado es 9. Así hacemos con todos los datos, y para verificar los datos los sumamos y nos tiene que dar el número de datos que tenemos, que es 20. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, y así que vamos a dividir la frecuencia 1, que es el 4, entre 20, y nos da igual a 0.2. Para el segundo dato se divide la frecuencia número 2, que es 9, entre 20, y nos da 0.45. Y cuando hayamos terminado todas las casillas, para saber si estamos realizando correctamente este paso, hacemos la suma total de las casillas y como resultado nos debe dar un número cercano a 1 o 1. Para el punto donde tengamos que sacar la frecuencia absoluta acumulada, vamos a ocupar la frecuencia absoluta y se va a empezar con el primer número de la tabla de frecuencia absoluta, que en este caso es 4, para que después en la segunda casilla el número 4 se sume con el número que está debajo de él, que es 9, obteniendo 13 de resultado, y se hará escalonadamente así con las siguientes casillas. Y para graficar, se van a necesitar de dos datos, de la frecuencia absoluta acumulada en el eje y el límite superior de las clases en el eje X. Los puntos se van a colocar por las marcas de clases y las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora yo les voy a explicar la gráfica mayor que. Tomamos los datos del ejemplo ya antes visto con nuestras compañeras. Ahora, en la tabla se debe anexar un intervalo al final con frecuencia 0. El límite real inferior sería 23 y el límite real superior 25. La frecuencia acumulada inversa se llama así porque se construye de abajo hacia arriba. Entonces sería 0 más el anterior, 0. 0 más 1, 1. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 9, 16. 16 más 4, 20. Eso nos representa cuántos datos son mayores al límite real inferior. Para trazar la gráfica de ojiva, primero se coloca en el eje de las X los límites reales inferiores, que son 13, 15, 17, 19, 21 y 23. En el eje Y se coloca la frecuencia acumulada inversa, en este caso se enumeró de 5 en 5 hasta el 25. Después de colocar los datos en los ejes de la gráfica, se marcan los puntos correspondientes a la frecuencia. Es decir, para el intervalo 13 su frecuencia es 20, para 15 su frecuencia es 16, para 17 su frecuencia es 7, para 19 su frecuencia es 4, para 21 su frecuencia es 1 y para 23 su frecuencia es 0. Finalmente, se unen los puntos y queda una gráfica de ojiva mayor que a diferencia de la ojiva menor que, tiene una forma descendente.